Estoy aquí gustoso de estar contigo y más que todo poder hacerte algún tipo de preguntas, sobre todo sobre nuestra situación actual que estamos viviendo en esta pandemia. Entonces, primero empecemos. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Carolina Erazo. Dime, Carolina, ¿cuál es tu profesión y por qué decidiste estudiar eso? Bueno, mi profesión es histocitóloga, que es laboratorio en anatomía patológica, pero en la universidad en la que me gradué, que es la Universidad Católica, mi carrera duró 6 años, de los cuales 3 años fueron laboratorio clínico y los 3 años siguientes fueron especialidad, que es anatomía patológica. ¿Por qué elegí mi carrera? Pues porque me encanta todo el tema que es de investigación, o sea, basado en todo lo que es análisis científico y enfocado en la parte de patología, lo que es cáncer, el análisis de anomalías o patologías del cuerpo humano, en este caso, que se pueden presentar por una infección, por un virus, por algo genético o algo adquirido. Entonces, la verdad es que me gusta y me apasiona bastante esta rama y esta línea. Entonces, la verdad es que decidí seguir más o menos algo en base a eso. Sí, y suena muy interesante tu carrera. Dime, Carolina, ahorita en tu trabajo, en el laboratorio en el que tú te encuentras laborando, ¿qué es lo que más te apasiona de ese lugar? Bueno, la verdad, como te comentaba, todo el tema de análisis de muestras, sean en este caso, netamente biológicas y patológicas. Entonces, em, la verdad es que me gusta bastante el tema del análisis, del procesamiento de las muestras, sea sangre, sea suero, líquidos o biopsia de algún tipo de órgano que sospechen que tiene cáncer o una infección. Entonces, me gusta bastante, más que nada, trabajar directamente con las muestras más que directamente con el paciente. Ya, perfecto. Y dime ahora, entrando en tema de lo que nos está pasando ahorita a nivel global, que es el COVID-19, el virus. ¿Algún miembro de tu familia o alguna persona muy cercana a ti se ha infectado de este virus? Sí, la verdad es que, bueno, un tío de mi papá contrajo el virus. Él ya es una persona de la tercera edad, básicamente, pero tuvo problemas respiratorios, pero ventajosamente ahorita se encuentra bajo tratamiento y todo, y, y se logró contrarrestar a tiempo. Obviamente deja sus secuelas, como todo virus, y en este caso, este tipo de virus que es súper agresivo. Entonces, la persona no vuelve al 100%. Entonces, pero bueno, ventajosamente, a raíz de todo lo que el virus puede ocasionar, ventajosamente se logró tratar a tiempo, como te comenté, y ahorita se encuentra estable. Obviamente todavía sigue en cuarentena, en aislamiento, pero se encuentra estable. Qué bueno, me alegro mucho en verdad que se encuentre bien el tío de tu papá y deseo que ya se mejore completamente y que esté 100% sano. Sí, Carolina, gracias. dime, ¿me puedes definir tú en una sola palabra qué efecto emocional ha causado en ti esta pandemia? Yo pienso que es conciencia. Conciencia en la realidad de la vida, en la fragilidad que es la vida y en lo que uno muchas veces no está preparado. O sea, uno piensa que porque es joven o nunca se ha enfermado gravemente, puede con todo. Pero lamentablemente este virus nos ha tocado bastante la conciencia para darnos cuenta de que no, de que la vida no es así, de que la vida se puede acabar de un día al otro y a pesar de esto, eh, tratar de sobrevivir todos los días, estar al día a día luchando con este tipo de enfermedades. En el caso de pacientes que tenemos que ver diariamente,
es súper complejo. Y adicional a esto, es el valorar tu familia, el valorar que estás sano, el valorar que tienes a tu familia completa, ventajosamente, aunque en la mayoría de casos no ha sido posible así. Y agradecer por todo eso. Entonces yo pienso que más que nada es un llamado a la conciencia, a darnos cuenta, a cuidarnos, que posiblemente si yo estoy expuesto al virus y yo soy una persona sintomática, mis síntomas no son tan fuertes, eh, llegar a cierto punto de, si yo estoy bien, cuidar a los demás, no exponerlos. Entonces, es como un trabajo en equipo, creería yo, pero más es la conciencia. Ujú. Perfecto. ¿Puedes tú explicarnos qué diferencia existen entre las pruebas PCR, las pruebas rápidas, las pruebas cuantitativas que existen hoy en el mercado? Bueno, las pruebas rápidas es una prueba rápida, como se dice, es una cualitativa de inmunocromatografía que lo único que hace es pintarse, como es una prueba de embarazo más o menos, que se coloca una gota de sangre en la cual dentro de esta prueba rápida hay una capa en la parte donde se coloca la sangre, donde está el reactivo, es una monocapa, en donde tiene ciertas reactivos para que pueda hacer reacción y poder detectar los anticuerpos en la sangre. Pero muchas veces, como tú sabes, los anticuerpos se presentan ante una infección, en una inflamación o una defensa del cuerpo ante algo extraño. Perdón, entonces este tipo de cosas se puede presentar y lo único que hace obviamente la prueba rápida es tener los anticuerpos y el antígeno para que pueda hacer reacción ante la sangre o la gota de sangre del paciente. Entonces, como dice, es una prueba rápida. Alrededor de 10-15 minutos te da el resultado. Entonces, eso es básicamente, es una prueba de reacción rápida de inmunocromatografía que simplemente te pinta si es positivo o si es negativo. Pero como te digo, o sea, es una prueba rápida que es súper, en este caso, no podría, tal vez sensible. ¿Por qué? Porque detecta anticuerpos. Entonces esto puede tener algunos interferentes. Puede tener algunos interferentes, por ejemplo, si yo estoy con alergia, si yo tengo un proceso de infección, si yo estoy pasando un proceso, no sé, bacteriano, cosas así, o incluso la medicación que estoy tomando puede dar una reacción adversa al resultado. Por ejemplo, un falso negativo o un falso positivo. Eso es en cuanto a la prueba rápida. La prueba PCR es la retrotranscriptasa PCR, que lo que hace esta prueba es mucho más específica y sensible porque va directo a la identificación del virus. Entonces, nuestro cuerpo tiene ADN y el ADN del virus no es un ADN, sino es un ARN. Entonces, lo que hace esta prueba de PCR es identificar exclusivamente al virus si está presente en nuestra sangre. Entonces, obviamente, esto ya se puede detectar en pocos días de haber contraído o estar expuesto a la infección, al virus. Esto ya se puede presentar. Y es diferente a la cuantitativa o a la cualitativa, que sería la rápida, como les expliqué, y la cuantitativa es la prueba serológica, que lo que hacen es, te sacan la sangre en un tubo, le centrifugan y lo que hacen es extraer el suero y este suero colocan con otro reactivo para que haga la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, el antígeno es el virus y el anticuerpo son nuestras defensas. Entonces, al momento de esta prueba realizarla, esto se le hace en un equipo especializado para este tipo de pruebas. Entonces, es un poco más específico y mucho se puede decir que va en segundo lugar después de la prueba molecular y en tercer lugar va la prueba rápida. Entonces, bueno, como te comentaba, las pruebas rápidas no son unas pruebas diagnósticas, son pruebas de screening
En primer lugar están las moleculares, en segundo las pruebas cuantitativas, que son las de suero, que son más específicos, y al final son las pruebas rápidas. Ya, perfecto. Dime de estas que tú me acabas de nombrar, los pacientes, ¿cuál se realizan? O sea, ¿cuál es la más frecuente que se realizan los pacientes? La verdad, ahorita por el tema económico, se podría decir, incluso no solamente de pacientes, sino de empresas, son las pruebas rápidas. Entonces, lo primero que hacen son pruebas rápidas y si las pruebas rápidas obviamente va acompañado del cuadro clínico, eh, si tiene síntomas, si presenta sintomatología, alguna reacción o algo que se pueda sospechar que puede ser un posible caso, esto va acompañado de la prueba rápida. Entonces, como te comentaba anteriormente, la prueba es solamente de screening, no es diagnóstica. Si la prueba rápida sale positiva, pero el paciente no tiene síntomas, tiene que hacerse una prueba cuantitativa que es en suero. Y si esa, pero obviamente esto hay que ver, o sea, como que cuadrarle con, la historia clínica o el cuadro clínico. Por ejemplo, si hay que esperar algunos días, exactamente de 5 a 7 días que se presentan los anticuerpos normalmente en el organismo, esperar estos días y realizarse una prueba en sangre, o sea, en suero. Entonces, si esta sale negativa, el paciente es negativo. Pues, posiblemente no tenga síntomas. Si el paciente presenta síntomas y él evidencia que tuvo contacto con un paciente COVID positivo o alguien que haya sido diagnosticado recientemente, es posible, digamos, si la prueba rápida le salió negativa, es posible de que todavía no haya creado anticuerpos durante ese tiempo que se le hizo la prueba. Entonces, es preferible siempre, lo que primero se hacen es la prueba rápida. Y de acuerdo al resultado, a la sintomatología y todo, si sale positivo, corroboran con una prueba en sangre, en suero, y si esa sale también positiva o negativa, después de un tiempo se hacen la molecular, que es la única prueba diagnóstica para la prueba COVID. Pero por economía, empresas y pacientes lo hacen la prueba rápida. Ya. Dime, Caro, ¿alguna vez tú has reportado mal un resultado de una prueba a tu conveniencia o por error o por petición de un paciente? No, no, jamás. O sea, hasta por ética profesional no se puede. Por más que el paciente pida, por más del paciente que tenga influencias o contactos superiores, se podría decir, por ética esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque incluso para nosotros poder reportar que es negativo o positivo, todo se debe evidenciar. Es decir, que si, digamos, un paciente me dice, soy positivo, por favor diga que soy negativo, no puedo porque está la prueba que evidencia que el resultado fue positivo, se toma fotografías, se anexa un archivo, se anexa un formulario que obviamente todas las entidades y laboratorios que hacen este tipo de pruebas tienen un control exhaustivo y se podría decir eh, regulado por un ente superior que es el ministerio. Entonces nosotros no podemos adulterar y podemos cambiar este tipo de resultados. Lamentablemente no, o sea, por ética no se puede. Correcto. Dime, Caro, ¿conoces si las pruebas que se hacen son certificadas y cumplen todos los estándares internacionales? Si todas las pruebas tengo entendido que no. O sea, actualmente ha habido muchas pruebas que han sido, o sea, sacan los permisos, sacan registros y sacan todo, pero por una prueba empiezan a adulterar, es decir, empiezan a clonar, qué es lo que pasó, y lo que la ACES y el ministerio empezó a hacer un control exhaustivo de todo esto. Y dime, Caro, por todo lo que tú me acabas de comentar, ¿crees que existe contrabando y falsificación de las pruebas? ¿Consideras tú que esto en realidad es una problemática que nos está acosando al país? Sí, la verdad es que pienso que este tipo de pruebas o importación de este tipo de pruebas se ha manipulado tanto que la verdad es que cualquier persona, o sea, el ministerio dejó y dio permiso que cualquier persona traiga.
Entonces eso dio paso a que muchas empresas, o sea, más que empresas, personas naturales que vieron la oportunidad y trajeron estas pruebas, trajeron de un lote X y empezaron a replicar ese mismo lote. Por eso es que hubo un montón de control, clausuras y retiro de lo que es el tema del registro sanitario en algunas pruebas por este tema. O sea, porque se evidenció que hubo una clonación de estas pruebas y que no servían para el diagnóstico, en este caso, de pacientes o de presuntos pacientes que sospechaban de un COVID, de un posible caso COVID. Entonces pienso que sí ha habido un montón de manejo y de irregularidades en este tema. Entonces sí, la verdad es que sí, más que nada por personas inescrupulosas que la verdad solo piensan en su beneficio y no en el beneficio del paciente, que es lo que realmente hacen empresas que van años en el mercado y, y tienen experiencia en esto. Dime, Caro, ¿cómo crees tú que nosotros podemos disminuir la venta ilegal de pruebas COVID en el territorio nacional, pero de una forma confiable para proteger la salud de todos los ecuatorianos? Bueno, yo creo que la disminución ilegal de este tipo de pruebas es un control más exhaustivo del gobierno. Es decir, aparte de la ACES, que es de los laboratorios que certifican la distribución y la utilización de estas pruebas, está el ARSA, que son los registros sanitarios. Pero ahora ya un aval no es solamente el registro sanitario. Entonces yo pienso que para poder disminuir de una manera más confiable es al momento de que un distribuidor quiera presentar los permisos para poder importar una prueba, primero eh, yo como gobierno calificaría a empresas que hayan tenido más de 10 años o más de 5 años, 6 años en el mercado en la distribución de insumos médicos. ¿Por qué? Porque es una empresa ya con experiencia, son empresas que ya tienen experiencia en este tipo de cosas y no son personas oportunistas de que vieron la oportunidad, como se podría decir, y traer. Entonces, de este tipo de personas son las que a la final, si hay un problema con su prueba, no saben defenderla porque no tienen se puede decir, el sustento técnico y profesional para poder defender su prueba. Entonces yo creo que eso sería súper importante que como gobierno para disminuir este tipo de cosas es primero dejar solamente a las empresas médicas importar. Empresas que tengan experiencia, empresas que hayan tenido trayectoria en este tipo de importaciones de insumos médicos y aparte un registro o un control más exhaustivo en el registro sanitario pedir avales, pedir papers o pedir, por ejemplo, si son pruebas americanas, que esté avalado por la FDA, porque hay muchas pruebas que hay aquí en el Ecuador que la FDA prohibió. Ya. Entonces, igual, si son pruebas chinas, que sea de la CFDA, o sea, que sea del gobierno chino, del control chino o de Asia o de los países asiáticos que tengan este control, o sea, que esté avalado por esas entidades, sea de América o sea de Asia, que tengan estos avales que, que fundamenten o que sustenten la validez de esta prueba. Porque hay muchas pruebas que hay aquí en el Ecuador de que la FDA o la CFDA no tiene el aval. Entonces ahí ya es una alarma y ya es un indicativo de que por qué la FDA o la CFDA no dio los permisos. Entonces con eso ya se podría hacer un barrido o una reducción de más del 50% de las pruebas que hay actualmente en el país. Correcto. Y dime tú, ¿consideras que en este país, en nosotros en el Ecuador, hay la suficiente información para el consumidor sobre el uso, sobre el reconocimiento de las pruebas COVID? Sí, o sea, a lo menos hoy actualmente tienen un montón de accesos a cualquier tipo de plataforma de información mediante el Internet, mediante redes sociales. Pienso que toda la información está ahí, pero la única información que no está es cómo interpretar los resultados o qué hacer
si yo, una persona particular, compro una prueba en una farmacia y yo me hago y sale positivo. O sea, esa es la información que no hay. Es la información en la que yo puedo leer de la prueba, cuál es el fundamento, el sustento, qué método tiene, o sea, todo puedo ver en internet. Incluso puedo descargarme los insertos de las pruebas, pero lo que no hay información directa es si yo particularmente me hago una prueba, qué hacer cuando yo salgo positivo o qué hacer si tengo síntomas y la prueba rápida me sale negativa. Entonces, por eso es súper importante eh, no, o sea, no hacerlo de esa manera, sino siempre acudir a un médico, porque la mayoría de personas que actualmente están en los cuidados intensivos o en emergencias o ya entubados y necesitan ya un tipo de atención más especializada, son personas que no se cuidaron. La mayoría de personas fueron que creyeron que era una gripe normal, se automedicaron y eso fue lo que provocó la evolución más agresiva del virus. Entonces, pienso que sí hay información, pero no completa del qué hacer si salgo positivo o si soy un falso negativo, se podría decir. Entonces, eso es lo que no hay. Pero obviamente eso debe ir acompañado de la consulta médica. Ya, correcto, Caro. Y para ahora sí, para terminar la entrevista, ¿qué recomendación nos das tú para evitar el contagio? Bueno, yo pienso que para evitar el contagio, primero hay que mantener obviamente las vías, o sea, la vía de higiene, se podría decir, el lavado de manos, el uso constante de desinfectantes, por ejemplo, siempre tener a la mano gel, tener el alcohol, pero pienso que nada contrarresta más al virus que lavarte las manos con agua y con jabón. O sea, no lavarte las manos solo con agua, sino con agua y con jabón porque está demostrado científicamente que una de las cosas que mata el virus es el jabón, o sea, el agua y el jabón en este caso. Entonces es lavarte las manos constantemente, es si tienes contacto con otras personas o sales, tratar de no tocarte la cara, los ojos, siempre llevar tu mascarilla, que sea una mascarilla que te cubra, no las de tela, no las que ahora actualmente hay y que son más, se puede decir, estéticas, pero a la final no te cubren nada. Entonces, más que nada pensar y precautelar, o sea, siempre precautelar tu salud, la de tus familiares, la de tus amigos y todas las personas que están alrededor tuyo. Siempre teniendo las medidas de seguridad, el distanciamiento y más que nada tratar de no salir, o sea, no estar en lugares donde hay demasiada aglomeración de personas, porque muchas veces tú no sabes si alguien de ellos está contagiado o es asintomático. Entonces, las medidas, más que nada las medidas de bioseguridad, cuidarte a ti, cuidar a los tuyos y ser bastante consciente de que este virus no es un chiste, de que este virus ha arrasado con eh, más del 30% de la población, en este caso, aún sigue, todavía no se ha controlado y ser consciente. Perfecto. Bueno, Caro, te agradezco mucho por el tiempo brindado. Muchas gracias por tus palabras que nos sirven bastante para aprender y sobre todo saber sobrellevar esta pandemia, saber cuidarnos, saber qué pruebas debemos realizarnos, cómo interpretarlas. Te agradezco de todo corazón esto y espero que estés bien y que continúes muy bien en tus labores diarias. Ha sido un gusto, muchas Sí. gracias. Gracias a ti, cuídate un montón y esta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.